Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente estamos aquí como cada martes en las conversaciones insensatas. Hemos estado hablando a lo largo de estas semanas, desde el momento en que iniciamos, hemos estado tocando estos temas de cómo las mujeres han sido silenciadas por cuestiones de razones mitológicas, por miedo, tal vez, por muchas otras cuestiones. El día de hoy vamos a tener una invitada, Araceli de los Santos. Hola. Una especialista en las mujeres cautivas, como nos dice el título, y se trata precisamente de estas mujeres que están en reclusorios, que están encarceladas. La visión del cautiverio o de estar en este tipo de manipulación, de encierro, de silenciación de las mujeres es realmente interesante. La mayoría, lamentablemente, de la sociedad juzgamos, señalamos, etiquetamos, consideramos que las mujeres, por alguna razón, porque ellas quisieron, es que están en esa situación. Pero cuando nos podemos analizar, y se los comento personalmente, yo con Araceli tuve la fortuna de platicar sobre estas anécdotas que ella recopiló del reclusorio y toda esta serie de historias que hablaba cada una de ellas, el recordar que efectivamente estamos ante una mujer, ante un ser humano que por cuestiones de su historia de vida, por cuestiones sociales, por miedo, incluso decir que se sienten más a gusto dentro de un reclusorio, que se sienten más seguras. Es realmente alarmante para una sociedad como la de nosotros, que una mujer admita sentirse más a gusto dentro de un reclusorio, no habla muy bien de nosotros como sociedad mexicana. Y bueno, me interesa mucho conocer el punto de vista más amplio, que nos muestres, Araceli, la visión real. ¿Qué es una mujer aprisionada? Y en qué grado de profundidad llega esta prisión? ¿Hasta qué niveles trastoca desde lo sentimental? Ya no solamente es no ver el exterior, sino se trata de algo más profundo. También agradezco la presencia de la doctora Elisa Berta, que nos va a ayudar a entender mayormente este tema. Hola, doctora. Hola, hola, Araceli. ¿Cómo Hola. estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Araceli? Un gusto. Elsa, querida, pues ya estamos nuevamente aquí compartiendo con nuestros amigos y nuestras amigas precisamente la reflexión acerca del cautiverio de las mujeres. Las mujeres históricamente hemos padecido eh, muchas formas de sometimiento, pero en este caso, específicamente el cautiverio, no solo se da en el propio hogar. La mujer es cautiva en su casa porque está determinada por una serie de acciones que marca un sistema patriarcal que se refleja en la propia práctica de la familia. Pero más allá de pensar subjetivamente el cautiverio de las mujeres, que bueno, pues lo hemos visto en Grecia, lo hemos visto en Roma, en la Roma antigua, lo hemos visto fuertemente y comentado aquí en el mundo medieval, de qué manera las mujeres acusadas de brujas por sus saberes pues no solo fueron cautivas, sino que fueron perseguidas y quemadas, como hoy en día miles de mujeres viven el cautiverio que está relacionado con la violencia de género. Pero hoy específicamente vamos a hablar de estas vivencias, tanto subjetivas como legales, que se viven en prisión. Por eso hablamos de mujeres prisioneras, porque aunque el término es un poco metafórico, pues la verdad es que es real. Entonces se vive prisionero un individuo en su propio cuerpo. Y nosotras las mujeres, a veces nuestro cuerpo nos atrapa porque quisiéramos trascender al propio cuerpo. Pero bueno, Araceli, ¿tú qué nos puedes platicar? Bueno, pues la situación de las mujeres es sumamente complejo, es un fenómeno muy complejo que primero se relaciona con la delincuencia en general, ¿no? La delincuencia es un problema
producto de la descomposición social que vivimos actualmente. De toda esa situación que se da, que van desde factores macrosociales hasta las relaciones familiares, se dan estas personas que se atreven a transgredir los límites impuestos por la sociedad. Y es ahí donde el rol de las mujeres hace que se complejice todo, porque tradicionalmente somos sucumbidas al ámbito familiar, a lo privado, como usted dice, nos mantenemos cautivas en lo familiar. Como dice Graciela Hierro, estamos hechas para cuidar a los otros, con actividades de organización de la familia. Estamos condicionadas a entender el cuidado de los otros. No así lo que compete a nuestro sentir, a nuestros propios deseos. Luego entonces cuando las mujeres a un centro penitenciario son encarceladas, pues el sistema familiar se resquebraja con serias repercusiones en la familia y obviamente en la sociedad en la que la familia se inserta, en la comunidad. Sin embargo, estas mujeres llevan una doble sentencia. Por un lado, la sentencia dictada por el derecho, por las leyes, y que los jueces son encargados de aplicarla. Pero por otro lado también está la sentencia social. Y en esta parte están desde los vecinos, la propia familia, el personal de los centros penitenciarios. Con ello no quiero decir que todo el personal condene a estas mujeres y lleve malos tratos con ellas. Hay profesionales de estos lugares que hacen un trabajo extraordinario, sin embargo, no es la regla, evidentemente. También los medios de comunicación juegan un papel muy importante porque también criminalizan y exacerban los hechos de violencia. Entonces, en estas dos sentencias, el papel de la subjetividad se relaciona en ambos, porque los jueces definitivamente no pueden deslindarse de su situación personal al dictar una sentencia hacia estas mujeres. Obviamente, todos los que rodean a la mujer que se atrevió a cometer un delito, pues la castigan porque no cumplió con el rol esperado. ¿Cuál es el rol esperado? Cuidar a los otros. Sí, sí. Tú, Elsa, ¿cómo ves esto? Un punto tan interesante, y es algo, les comento, y yo sigo presumiendo, yo ya tuve esta charla con Araceli, hay mucho que aprender de ella. A mí me llamó mucho la atención, y Araceli, me gustaría que les compartieras el tema de la maternidad dentro de la prisión. Es un tema increíble. ¿Por qué? Porque de por sí hemos estado hablando nosotros de la maternidad, de todo lo que significa la maternidad. Incluso la semana pasada hablamos de cómo es obligada la mujer a aceptar una maternidad, a cuidar, como decía Araceli, a cuidar de los otros. Pero entonces, cuando una mujer cae en una prisión, ¿qué pasa con la maternidad? ¿Cómo se ve modificada esta visión de la mamá protectora, ejemplo a seguir, todopoderosa, sabelo todo, funciona más, somos todólogas, cuando nos convertimos mamás, ¿qué pasa? Dentro hay muchas experiencias que tú me contaste, que me gustaría que compartieras, ¿cómo se modifica la forma de maternidad dentro de un sistema penitenciario? Bueno, pues evidentemente el derecho a la maternidad es algo que no se le puede negar a ninguna mujer, aún estando en reclusión. Entonces, en esa situación, las mujeres también tienen derecho a la visita íntima. En ocasiones llega a suceder que las mujeres cuando ingresan están embarazadas y entonces dentro de la institución nace su bebé.
La institución tiene la obligación de proporcionarle atención médica y pues un lugar adecuado para el momento de la gestación. Pero hay veces también, como ellas tienen derecho a visita íntima, pues sucede que se embarazan ahí adentro, ¿no? Bueno, sin embargo, es común que entonces al pasar esto, pues el papá brilla por su ausencia y entonces ellas son madres solteras. El menor debe permanecer al lado de su madre hasta los 3 años de edad. Después de los 3 años debe de pasar a una institución, a una asociación civil, o bien puede estar al cuidado de la familia. Esto depende de la decisión de la madre. Entonces, en ocasiones, la familia, y ahí entra la doble sentencia de la que hablábamos hace rato, la familia juega un papel opresor hacia la mujer porque ella, al haber cometido un delito, no tiene ningún derecho a decidir qué va a pasar con sus hijos. Cuando la ley la faculta, tiene todos los derechos, pero viene la doble sentencia, ¿no? El decir, ¿cómo te atreves tú a opinar sobre esa situación? Entonces, ante ello, pues ellas se ven presionadas y deciden, está bien, que la familia decida qué pasa con los niños. La mayoría de veces sucede que los regresan a un ámbito criminógeno donde se vuelven a ver envueltos en toda esta serie de situaciones de violencia, de abusos, etcétera, y son delincuentes potenciales, ¿no? En proceso. Podrían haber ido a una asociación civil donde les proporcionan los cuidados excelentes, hay personal totalmente capacitado, muy humano, que se dedican a cuidar a estos pequeños y ahí pueden permanecer hasta que ya son adultos e incluso pueden terminar su carrera ahí adentro. Sin embargo, el papel que juega la familia es muy importante en la decisión de ellas. Esta doble opresión, Araceli, esta vivencia de la doble opresión, porque por un lado está la mujer oprimida históricamente, lo que ya sabemos, está sometida, pero aparte el sistema penal lo que hace es una devastación completa de su subjetividad, de su persona, porque entonces ella se convierte simplemente en alguien que está en prisión para que pague o compurgue una condena que se le ha impuesto, ¿no? Como sujeto social, como ciudadana. Pero más allá de ser ciudadana, más allá de ser sujeto social transgresor a la ley, es una mujer. Entonces, nos encantaría que nos platicaras cuál es esta forma de abordar su subjetividad que tú has hecho muy ricamente y que sobre todo has pensado en la estética, ¿no? En el teatro, no sé, como una terapéutica para ella. Sí, es que precisamente yo propongo, y bueno, no es algo que se me haya ocurrido a mí, evidentemente el arte es una forma de liberar, ¿no? Es un espacio donde los seres humanos podemos construir, podemos construir esa libertad de la que tanto carecemos aún cuando no estemos dentro de una cárcel, ¿no? Entonces, dentro de las prisiones hay diferentes formas en que se puede llevar a cabo esta actividad. Algunas de ellas escriben, otras hacen pintura, escultura, etcétera. Hay una escritora de la que me gustaría hablar mucho, es María Elena Moreno Márquez, comúnmente conocida como Maye Moreno. Ella escribió una obra de teatro que se llama Casa Calabaza. En esta obra ella se atreve a contar su historia,
Esa no es una situación común porque la mayoría de mujeres no se atreven a descubrirse, ¿no? No, las personas comúnmente nos encerramos en un montón de máscaras, de barreras, de disfraces, en los que ocultamos nuestra propia personalidad, porque en donde no queremos que la sociedad descubra lo que realmente somos. Pueden descubrir un monstruo y ese monstruo no es adecuado al estándar, al estereotipo que comúnmente se tiene. Entonces, solemos esconderlo y eso no solamente es en los delincuentes, todas las personas podemos tener miles de disfraces. Ella logra derribar esa barrera. Con esta obra de teatro, a ella ya no le importa lo que pueda decir la sociedad, porque a través de esta historia ella nos cuenta cómo vivió su infancia y lo que hizo para llegar a estar en el reclusorio, para llegar a estar presa. Más allá de lo que pudiera representar el morbo común para conocer el delito y todo lo que sucedió en la historia, ella piensa que fue un ejercicio para que se limpiara, primero para que se conociera a sí misma. Y es una de las cosas de las que yo siempre he hablado, el arte sirve para conocernos, para limpiar todo aquello de lo que nos hemos ensuciado en nuestro andar cotidiano y que la sociedad nos ha hecho creer que es nuestro. El arte nos sirve para ir despejando mi yo interior, ¿no? Foucault precisamente señala que los griegos decían que primero hay que conocernos para después cuidarnos. Entonces, a través de ese proceso de conocerse, el alma se limpia. Y luego entonces se puede reconstruir una forma de libertad para mí, que me sea útil para mí sin dañar a los otros y viviendo en paz conmigo misma. Y es precisamente lo que ella señala, que a través de la escritura ella pudo mirar hacia adentro para comprender mejor su historia, curar su pasado y construir un futuro lejos de la violencia en la que se veía inmersa. ¡Qué bonito! A mí me encanta eso, porque es un espacio de libertad que la mujer tiene que conquistar necesariamente porque no es posible vivir atrapada de cuerpo y de alma. Estas mujeres están prisioneras, sí, pero una cosa es la vida exterior del cuerpo de la mujer y otra es la paz interior que te da, o por lo menos si no la paz, te da la liberación, el propio arte. ¿No crees tú, Elsa? Claro, y justamente lo que decía Daceli, bueno, nos ponemos una máscara dentro de un medio social que Foucault llama libre entre comillas, ¿no? Porque realmente habría que preguntarnos si realmente incluso fuera de un reclusorio somos libres, pues yo creo que no, mucho menos siendo mujeres. Si de por sí frente a una sociedad tenemos que estar poniéndonos unas máscaras, cubriéndonos de nuestros verdaderos sentimientos, de nuestras verdaderas sensaciones, o imagínense estar dentro de un reclusorio donde muchas de las mujeres tienen que ponerse en modo defensa. Y se despegan de ellas mismas, dejan de ser lo que originalmente en esencia son y empiezan a adquirir una serie de comportamientos probablemente más violentos o no, no somos nadie para juzgar o categorizar, pero sí se ponen en modo de defensa, de decir, bueno, aquí tengo que sobrevivir de alguna forma, porque sabemos lo difícil que es estar dentro de estos lugares. Y el hacer estos cambios, yo creo que qué mejor opción que transmitirlos. Me recordaste demasiado al teatro romano, ¿no? De ponernos la máscara y tratar de expresar lo que realmente somos, de tratar de sacar las emociones, el amor, la tristeza, la angustia, la desesperación, las ansias de volver a regresar a un ámbito, probablemente el incluso volver a tener contacto con sus hijos, el hacer como que todo se borró y soy yo
simplemente soy yo, la mujer que siempre fui, y ya estoy libre. Yo creo, o no sé si estén de acuerdo conmigo, que a pesar de que terminan su sentencia, jamás vuelven a ser libres. Bueno, Ara. Yo pienso que ahí hay más bien una reconstrucción del ser, de reconocer el pasado para ahora construir una nueva persona. Bueno, retomando lo que soy yo, la esencia, como hablaba Aristóteles, la esencia del ser es lo que nos constituye y es lo que somos, y eso no lo vamos a poder transfigurar. Es rescatar la esencia para de ahí partir a indagar en qué es lo que me gusta y entonces construirme, reconstruirme a partir de ese pasado. Definitivamente yo creo que olvidar el pasado jamás se podrá, ¿no? Y menos situaciones tan fuertes, tan violentas como en las que se ven inmersas, pero eso precisamente yo me he dado cuenta que las lleva a ser personas muy maduras. Cuando lo logran superar, se convierten en personas muy, muy centradas y definitivamente saben de dónde vienen y a dónde van. Con este tipo de mujeres no podemos ahí como contarles el hilo negro y decirles, pues es que tú te equivocaste. No, la verdad es que ellas ya tienen toda una historia y saben perfectamente qué es lo que quieren. Cuando logran pasar todas esas ataduras que se les fueron presentando y que precisamente llegando al punto en el abismo donde ya no había nada y ni siquiera de dónde sujetarse, es que entonces pueden ir construyendo ese nuevo futuro. Claro, claro. Fíjate que en esta parte quisiera comentar la dialéctica de la memoria que se mueve entre el olvido y el recuerdo. Todos los seres humanos echamos a andar esta maquinaria del olvido y el recuerdo. Y precisamente por el olvido podemos recordar, pero el recuerdo se convoca desde el olvido. Entonces, es como esa parte de un listón que es lo externo y lo interno, que se difumina y nunca se sabe cuál es la frontera. Pues eso es la memoria. Entonces siento que esto que nos platicas tú de la historia de estas mujeres en cautiverio, tienen mucho tiempo para trabajar esta maquinaria del olvido y el recuerdo, y precisamente por el olvido van delimitando el pasado y el presente, pero el pasado nunca se va, sino que regresa resignificado, con nuevo sentido. Sí. ¿Estás de acuerdo, Elsa? Y aparte, imagínense qué miedo enfrentarse a sí mismos, porque la soledad, el aislamiento no es algo fácil. Yo no me imagino el enfrentarme ante el reflejo de mí misma, autoevaluarme, ya sin el consejo del resto de mis amigos o mi familia, ¿no? Como nos platicabas, sino el encontrarme en soledad, el saber que lo único que me puede salvar o hacer sobrevivir de ese momento, pues es yo misma. Yo creo que es el momento en que las mujeres nos conocemos tal cual eres, y por eso nos comentas, retoman una forma de ser completamente distinta a la que otra mujer podemos ser. Creo yo es por la exposición a la soledad, que es este momento donde yo tengo que conocerme a mí misma, porque no me queda de otra, ya es por instinto de sobrevivencia. Y ahí me ubico yo, lo que usted dice, doctora, los recuerdos, los pasados, ponerte a pensar qué me trajo hasta acá. ¿En qué momento yo llegué a este punto de estar aquí tras las rejas o haber hecho algo? ¿Qué punto me llegó? Porque yo, bueno, historias en las noticias hemos visto bastantes. Yo me pregunto de esta, no sé si lo recuerdan, nuestro auditorio, esta mujer que secuestró a la niña Fátima, y la expuso, bueno, ante una muerte muy, muy difícil. La pregunta es, ¿qué pasa con esta mujer cuando está sola y se pone a pensar, a recordar, como dice la doctora Elisa, lo que hizo? ¿Cómo cambia? ¿Cómo te enfrentas a ya no el que te juzgue una autoridad social, incluso el mismo ojo público, los periodistas, la ley, etcétera, sino yo
como persona, como mujer simplemente. ¿Cómo es que llegué? ¿Cómo que permití esto? Yo creo que sería lo más complicado, ¿no crees, Araceli? Sí, definitivamente. Eso que dices no es sencillo. Muchas mujeres no logran pasar esa barrera de la que hablamos y entonces se estancan y siguen dando vueltas en ese abismo de limitaciones entre los medios, entre los obstáculos que va poniendo la sociedad, entre los que se van poniendo ellas mismas, entre las máscaras que aún siguen poniéndose por no tratar de ver lo que hay de fondo, ¿no? Por no querer reconocer que en el fondo había algo que me impulsó a hacer eso, pero da miedo verlo. Definitivamente es terrorífico. Entonces el atreverse a descubrirlo es un paso enorme, es un reto enorme y que definitivamente no muchas logran trascenderlo. Precisamente si así fuera, yo creo que habría muchas más mujeres rehabilitadas totalmente. Pero no, es lo contrario precisamente. La mayoría no logran dar ese paso porque pues la serie de limitaciones que vivimos al exterior, tanto al interior, se exacerban. Decías hace un rato, adentro mencionaste algo de que se vuelven a repetir los mismos esquemas. Y sí, precisamente, quienes fueron violentadas adentro o bien se van a convertir en victimarias o bien van a ser víctimas de alguien más que las someta, porque ya hay como un patrón a continuar con ese rol. Claro, precisamente en ese sentido es cuando yo digo que hay que soltar las amarras del pasado para que el pasado flote, para que le des un nuevo sentido. Y una vez que viene al presente, ese pasado está transfigurado, porque sí, es tu pasado, pero ya no tiene el mismo significado. No sé si te parezca, Araceli. Sí, totalmente. El teatro, precisamente, bueno, adoro el teatro, amo el teatro, pero también sé que todo el arte en sí nos lleva a dotar de nuevos significados nuestro acontecer cotidiano, a darle sentido a todas esas cosas que en algún momento creímos perdidas, ¿no? Por ejemplo, el crimen más atroz y que actualmente es totalmente censurado y, bueno, en cierta forma pues se entiende, ¿no? El asesinato de sus propios hijos. Y hemos visto un montón de casos en las noticias de situaciones de estas, ¿no? Entonces, ¿cómo una mujer en esta situación puede darle un significado a un acto tan violento, tan atroz, tan detestable, ¿no? Pero también surge la situación de que si nos ponemos a analizar qué hay detrás, qué llevó a esa mujer a cometer ese acto tan atroz, tan monstruoso, que la llevó a estar ahí en esa situación. Y entonces sí podemos entender, tal vez no justificar, porque pues no pediría que se justifique, pero sí se puede comprender. Entonces, ¿por qué hizo ella lo que hizo? Y entonces ella puede posibilitarse el reconstruirse con nuevos significados, ¿no? Y la cuestión aquí está en que también la sociedad no concibe esto como posible, ¿no? Estas Sí, mujeres deben morir, deben ser sacrificadas y quemadas en leña verde, ¿no? exacto. Es muy evidente recordar a Lilith, ¿no? O sea, Sí, definitivamente. de matar precisamente a sus hijos, sus propios hijos, y después ser castigada, ya no solamente por la sociedad, sino por todo un círculo, y altamente atacada, ¿no? Digo, porque todavía recuerdo estas mujeres que ingresan por este tipo de casos y son fuertemente juzgadas, creo que las violentan adentro, algunas reclusas,
porque es muy curioso y este tema quería tocar, la propia ley que ingenian ellas adentro. Una cosa es lo que los trabajadores del sistema hablan, ¿no? De que eso, o tú misma lo conoces, de qué tipo de reglamentación tan estricta. Yo recuerdo tus anécdotas de cuando fuiste, que me decías que incluso el color de la ropa, y yo decía, Dios mío, entonces ¿qué color tengo que entrar? Pero es de estos detalles tan peculiares, tan cansados, y cosas que uno no imagina, ¿no? Pero aparte de esta reglamentación que existe de manera institucional, creo yo, o no si estoy mal, desmiénteme en este caso, que incluso las mismas mujeres dentro de un reclusorio tienen su propio reglamento, su propia línea de moverse, qué hacer, qué no hacer, quién manda, quién no manda, qué cosas decir, qué cosas no decir, a qué hora moverte. Cuéntanos cómo es esta experiencia dentro de un reglamento que ellas mismas ingeniaron. Sí, definitivamente tienen sus propias reglas, su propio lenguaje, sus propios códigos, ¿no? De pronto, cuando aún era estudiante y estaba haciendo mi servicio, en una ocasión se pusieron a hablar de cosas que jamás entendí, ¿no? Pues porque estaban hablando en código. Entonces, la verdad es que no pude entender qué estaban diciendo, pero la verdad es que entrar ahí es un mundo distinto y hay que ganarse el derecho a que ellas puedan confiar en la persona que llega, ¿no? Tanto el personal que trabaja ahí como incluso nosotros que somos como una visita o cualquier persona que se acerque, ellas tienen una personalidad muy seductora. Entonces, comúnmente tratan de agradar para analizar la situación, ver de qué manera pueden acercarse, y ya después ver cómo es que van a permitirte entrar o bien definitivamente seremos rechazadas, ¿no? Así. Entonces, ahí, como igual que afuera, priva la ley del más fuerte. La más dominante es la que lleva, digamos, las dinámicas en los grupos, quien decide si van, no van, se hace esto o no se hace, ¿no? Sin embargo, con las mujeres sucede algo un poco distinto que con los hombres. Con los hombres la corrupción y la violencia es mucho más marcada. No digo que en el caso de las mujeres no lo haya, claro que hay, nada más que se da de una manera distinta. El sometimiento es algo más elaborado, más psicológico, no tan brutal y tan evidente como en el caso de los hombres, ¿no? Pues es que volvemos a lo mismo. Las formas sofisticadas de nuestras relaciones simbólicas entre las mujeres son bien distintas de las relaciones simbólicas de los hombres. Ahora que estaba pensando en Bourdieu, ¿no? Esa forma de practicar nuestros gustos, nuestras formas, nuestras violencias incluso, son bien marcadas entre hombres y mujeres, son diferentes. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué las mujeres tenemos prácticas tan sofisticadas incluso de violencia? ¿Tendría algo que ver el asunto de la sublimación, así como lo plantea Freud? La sublimación como esa modificación de lo primitivo, de una pulsión que emerge, pero que tiende a modificarse. ¿Tú cómo ves, Araceli? Sí, creo, totalmente de acuerdo con usted, doctor. Yo creo que las mujeres cuando se ven envueltas en situaciones tan complejas, al exterior, obviamente, las mujeres que, entre comillas, libres, estamos en sociedad, cuando nos vemos envueltas en situaciones tan complejas, eso nos obliga a repensar la situación y entonces, ver de qué manera puedo abordar el problema y entonces evidentemente la fuerza no es como el común y entonces hay que buscar otras formas de poder abordarlo y de poder entrarle, ¿no? Y entonces es donde entra la sublimación.
¿no? Sí. Bueno, tratar de justificar las acciones en pos de algo, ¿no? De conseguir el objetivo. Igual Claro. hablaban de perdidos en la Edad Media, igual sí somos medio brujas, ¿no creen? Digo, logramos muchas cosas sin mover ni un dedito, ¿no? Muchas veces las mujeres somos muy analíticas, muy perspicaces, nos podemos mover de una manera mágica. Hacemos, decía en un discurso Isabel Allende, ¿no? Que las mujeres todo queremos hacer hermoso, tenemos una casa y la queremos hacer hermosa, tenemos un bebé y lo queremos hacer hermoso, tenemos un hombre, un esposo y lo queremos ver hermoso, es lo más curioso, pero creo que también es que incluso una estancia dentro de un reclusorio, la soledad, el cautiverio, lo queremos también hacer hermoso, detallista y complejo, y entonces lo volvemos en algo totalmente mágico, inexplicable. Yo creo que es muy complicado tratar de entender por qué nos comportamos tan distintos si la situación es la misma. Hombres y mujeres estamos privados de la libertad en un reclusorio. ¿Por qué entonces es tan distinto un reclusorio femenil a un masculino? Bueno, como decías, es muy cotidiano, ¿no? La violencia física entre los hombres es algo evidente incluso fuera del reclusorio, pero el comportamiento que nosotras tenemos es más complicado, es más hechicero. Yo digo que tenemos un toque de magia medio maquiavélica por ahí. Fíjate Sí, yo que quiero, perdón, yo quiero agradecer a tanta gente que nos está escribiendo, ¿verdad, Elsa? Sí, Mira, son muchísimos. Y de que apoyan tu idea, Araceli, como todos. El arte es terapéutico. Digo, si nosotras como mujeres que estamos fuera de un reclusorio lo necesitamos, el hecho de que te digan grita es difícil. Nosotras las mujeres nos enseñaron a aguantar todo, a callarnos, a soportarlo, ¿verdad? Que nos digan, puedes decir lo que tú quieras, yo creo que se vuelve algo muy, muy difícil. Es muy buena terapia. Yo creo que da un muy buen momento de darle un giro a la estancia de estas mujeres, pero lamentablemente se nos atravesó la pandemia. sí, fíjate que ahorita que dices, mencionas precisamente eso de las instancias y que lo queremos hacer bello. Precisamente cuando observas sus estancias, muchas de ellas están totalmente adornadas, ¿no? Uno podría imaginar el espacio de una cárcel, pues frío, con barrotes, evidentemente, lo más feo que podemos imaginar. Pero muchas estancias de estas mujeres, no todas, algunas, están en flores y algunos con ositos de peluche y corazones y un montón de cosas que, Hasta bueno, cortinas ponemos. sí, que si bien encajan dentro del estereotipo de la feminidad, también es cierto que es un espacio que ellas tratan de hacer más agradable a su forma de ser. Entonces, aún dentro de eso se puede rescatar esa parte, ¿no? Y algunos de los profesionales que trabajan con ellas, pues lo ven como una forma también de manipulación, todo eso que ellas hacen, ¿no? Incluso la propia feminidad y todo eso, ay, nada más te quieren manipular y detrás de las florecitas está la droga, ¿no? Entonces, no siempre es así. pero mira, por ejemplo, esto que dices es muy interesante, como en su celda hay ositos de peluche, hay recortes, hay cosas que te manda la subjetividad, ¿no? Y que yo Sí, digo que son formas de la sublimación. Sin embargo, también hay que acotar que hay una relación entre lo familiar y lo siniestro, desde la mirada de Freud. Lo siniestro es lo hostil, lo ajeno, lo oscuro, lo innombrable, mientras que lo familiar es ahí donde te regocijas y te reconoces. Entonces, naturalmente, estas mujeres tienen que transformar el espacio privado desde lo hostil y oscuro que sería lo sin y en algo familiar que tenga que ver con ellas en una relación más íntima. Precisamente es una búsqueda de la intimidad que ellas están haciendo en su espacio mini privado, mini, ¿no?
Claro. Sí. Sí, Sí. se vuelve muy complejo. Quiero agradecerles a todos, Adriana Silva, que es mi hermanita, feliz cumpleaños, un beso. Sandra Sánchez, que nos manda un saludo a todas. A Rosario Márquez, saludos desde Oaxaca. Nos están viendo hasta ahí. Nadaí Torres, el arte también es terapéutico, apoya bastante tu idea. Magdalena Lomelí habla sobre la represión de las aspiraciones en los sentimientos de prejuicio. Y si hablamos de prejuicio en el caso de las mujeres cautivas, uno se vuelve un tema demasiado extenso. América Solano también nos manda saludos. Oscar Piñón dice que apoya la idea de Nietzsche, que el hombre es malvado, pero la mujer es mala, ¿no? Y traumamos a los hombres hasta volverlos filósofos. Ténganos miedo, por favor, porque hasta en eso los convertimos. No solo hermosos, también filósofos. Y Diego Rivera nos manda muchos saludos y gracias por la charla, gracias por su atención. Muchas Araceli, gracias. El tiempo se quedó corto, tienes mucho que contarnos. Yo me quedé con muchas ganas de conocer más de cómo te fue. Es un tema súper interesante y esta es una visión que pocos le damos este foco de atención, que son las mujeres cautivas de una forma más estricta que todas las demás. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Amigos y amigas, los esperamos la próxima vez. Fue un gusto estar con ustedes hablando hoy del cautiverio de las mujeres. Araceli, un abrazo. Gracias a ustedes por invitarme, doctora Elsa. Un abrazo, saludos a sana distancia. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego.